Habían pasado 6 inviernos desde que me separé de Miguel. Ahora tenía 44 años y cada noche había sido un reflejo de la que anterior. Silencio, rutina y una cama demasiado amplia. Vivía en una casa de piedra antigua, en un valle húmedo de Galicia donde el viento parecía susurrar historias que ya nadie escuchaba. Esa noche de jueves, el sueño me vencía poco a poco. Me acosté temprano, envuelta en una manta de lana que aún conservaba el aroma del suavizante. Todo estaba como siempre. Las lámparas apagadas, la estufa chispeando en la esquina y el reloj de pared marcando su ritmo sin prisa. Entonces, un golpecito suave en la puerta interrumpió esa paz. Apenas audible, casi tembloroso. Abrí los ojos, aún a medias entre el sueño y la vigilia. ¿Elías? Llamé, con la voz pastosa. «Soy yo, mamá», respondió la voz apagada de mi hijo desde el otro lado. La puerta se abrió con un leve crujido y lo vi entrar con su pijama azul oscuro, desordenado por el sueño. Tenía 23 años, pero esa noche había algo en su forma de mirar que lo hacía parecer más joven y más viejo al mismo tiempo. «No puedo dormir», dijo bajando la vista. «Ven». Le hice un gesto hacia el espacio libre en mi cama. Dudó un instante, pero luego se acercó y se metió bajo la manta con movimientos lentos. El colchón se hundió ligeramente bajo su peso, y por un momento solo se oía su respiración y el crepitar lejano de la estufa. Elías se acomodó mirando al techo. Yo permanecí inmóvil, tratando de no pensar. Pero el calor de su cuerpo tan cerca era innegable. No era la primera vez que dormía junto a él cuando era niño. Pero ya no era un niño. Su voz rompió el silencio. «A veces esta casa me pesa», dijo sin mirarme. No supe qué responder. Solo alcancé a rozarle el hombro con la mano, en un gesto automático. Él, sin decir más, giró sobre sí mismo y apoyó su frente contra mi brazo. Sus brazos me rodearon, buscando abrigo como en los inviernos de antaño. Y en ese instante, por un segundo que pareció suspendido en el aire, yo también respondí. Sin palabras. Solo dejándome llevar por la memoria de cuando ser madre era solo eso. Proteger. Aunque algo dentro de mí cambió. Amanecía lentamente en el valle. La luz filtrada por las cortinas tejía líneas doradas sobre las paredes. Elías seguía dormido, aún abrazado a su lado de la cama como si la noche no hubiera terminado del todo. Yo, en cambio, no había pegado un ojo. Me levanté en silencio, cuidando cada paso sobre el piso de madera. Caminé hasta la cocina y me puse a preparar el desayuno. Hacía frío, así que encendí la hornilla y saqué los ingredientes para los panqueques. Necesitaba concentrarme en algo que no fueran mis pensamientos. El crujido de una puerta me hizo girar. Él estaba allí, despeinado, con los ojos todavía entrecerrados. «Buenos días», murmuró. «Buenos días, cielo», respondí, intentando sonar natural. Volteé los panqueques con movimientos precisos, como si esa tarea pudiera mantener el equilibrio que sentía resquebrajarse dentro de mí. Sentí su mirada. No era la de siempre. Era más consciente. No sabría decir si era curiosidad, duda o algo más difícil de nombrar. Me giré un instante para dejar el plato sobre la mesa, y nuestros ojos se cruzaron fugazmente. Él desvió la vista enseguida, pero no antes de que yo captara un brillo extraño en su expresión. Como si buscara una respuesta sin saber qué pregunta hacer. Durante el desayuno, Elías se mantuvo en silencio. No hizo ningún comentario como solía. No me preguntó por mi día ni por las tareas en la biblioteca. Solo comía, con la vista fija en su plato. Pero cada vez que me movía por la cocina, notaba que algo en él reaccionaba. Como si sus sentidos estuvieran en alerta. Era como si todo su ser prestara atención a mis gestos más mínimos.
El modo en que servía el té. El momento en que me recogía el cabello con una pinza. Los ruidos del cucharón contra la taza. Todo. Yo también lo sentía. Algo flotaba en el ambiente, suspendido, como una nota que no acaba de sonar. En cierto momento me acerqué para dejarle un frasco de mermelada, y su mano rozó brevemente la mía al tomarlo. Fue apenas un segundo, pero el calor de ese contacto me recorrió como un reflejo inesperado. Me estremecí, pero no por frío. No nos dijimos nada más. Solo compartimos ese desayuno largo, lento, con silencios que pesaban más que cualquier palabra. Cuando terminé de fregar los platos, él seguía allí sentado, como si no quisiera moverse, como si algo más fuera a suceder. Pero nada sucedió. Solo me dediqué a ordenar la cocina, tratando de domar aquello que me empezaba a latir por dentro, sin nombre y sin forma. Esa noche el sueño llegó más tarde. Elías se había encerrado en su habitación, o al menos eso creí. Yo me acosté temprano, pero mis párpados no lograban cerrarse del todo. La casa estaba en completo silencio, solo interrumpido por el murmullo del viento colándose entre las rendijas. Algo dentro de mí se removía. No eran palabras ni ideas claras, sino una especie de latido irregular. Me di vuelta una vez, otra, luego otra más. Finalmente, cuando logré adormecerme, el crujido de la puerta me despertó. Una figura se recortaba en la penumbra. El resplandor lejano de la luna dibujaba el contorno de Elías, de pie en el marco, inmóvil por un segundo. ¿Mamá? Su voz era apenas un murmullo, como si no supiera si debía hablar. Me incorporé, aún aturdida por el sueño. ¿Qué ocurre?, pregunté en voz baja. No respondió de inmediato. Solo dio un paso dentro de la habitación, luego otro. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude distinguir su expresión. No había miedo, tampoco prisa. Solo una seriedad extraña en su rostro que no le conocía. El silencio entre nosotros se alargó. Quise decir algo, pero las palabras se me trabaron en la garganta. Y entonces lo hizo. Con una lentitud que casi parecía un suspiro, Elías se inclinó hacia mí. Sentí el aire moverse entre nosotros, ese espacio invisible que separa lo cotidiano de lo inexplicable. Sus labios rozaron los míos, como si dudara de lo que estaba haciendo, o como si esperara que yo lo detuviera. El tiempo se contrajo. Fue un instante suspendido, confuso, irreal. Mi cuerpo no reaccionó de inmediato. Solo mi pecho, que comenzó a latir con una fuerza desconocida. No, logré decir al fin, alejándome apenas. Él se quedó quieto, la mirada baja. No dijo nada. La habitación volvió a llenarse de esa tensión que solo el silencio sabe construir. Elías, esto no debe pasar, susurré, más a mí que a él. Pero no se fue. Dio media vuelta, caminó hacia la puerta y apoyó la frente contra el marco. Permaneció así, inmóvil, como si el mundo se le hubiese vuelto demasiado grande para sostenerlo. Yo, mientras tanto, seguía sentada en la cama, con las manos apretadas sobre las piernas. Los segundos se alargaban. El aire en la habitación se volvía espeso. Cerré los ojos por un momento, intentando regresar a la realidad donde todo era más sencillo. Cuando los abrí, Elías ya no estaba en la puerta. Estaba de pie frente a mí, nuevamente. Su sombra proyectada por la luz de la calle era alargada, ondulante. Extendió una mano, pero no tocó nada. Solo dejó su presencia suspendida entre nosotros, como una pregunta sin respuesta. Y entonces, sin previo aviso, se sentó en el borde de la cama. No hubo más palabras, solo el leve sonido de la tela, el crujido de la madera y la certeza de que algo, fuese lo que fuese, había cambiado entre los dos. Amanecí sola. La habitación estaba en penumbra, y durante un segundo me pregunté si todo había sido un sueño mal cosido a la noche.
pero el aroma tenue de madera quemada en la estufa, la manta caída a un lado y el leve desorden en la alfombra me lo confirmaron. No lo había imaginado. Respiré hondo antes de sentarme al borde de la cama. La casa aún dormía. Todo parecía detenido en esa hora en que el sol aún duda si salir. Me vestí sin pensar demasiado, buscando prendas cómodas, neutras, como si eligiéndolas pudiera también neutralizar lo que sentía. Caminé descalza allí hasta la cocina, donde quedaban restos del desayuno del día anterior. Puse agua a hervir, pero olvidé por qué. Me sorprendí mirándome en el reflejo de la ventana. Mis ojos tenían un brillo extraño, como si no fueran del todo míos. Elías no estaba. Ni en la sala, ni en su cuarto. Me sentí aliviada y perdida a la vez. Parte de mí necesitaba ese espacio para pensar, pero otra temía lo que pudiera descubrir si pensaba demasiado. Me senté frente a la taza humeante y dejé que los minutos pasaran. Mi mente repasaba la noche una y otra vez, como si pudiera cambiar algo con solo recordarlo distinto. Pero nada cambiaba. Seguía allí. El instante, el temblor, el cruce de miradas que no supimos cómo sostener. ¿Y ahora qué? Intenté ordenar, limpiar, mover sillas, doblar mantas. Nada ayudaba. La casa estaba en su sitio, pero yo no. Era como si algo se hubiese desplazado dentro de mí, sin permiso. Al mediodía salí a caminar por el sendero detrás del huerto. Las hojas secas crujían bajo mis botas y el aire traía olor a tierra húmeda. No sabía si Elías volvería a casa ese día, o si necesitaba también huir de lo que ninguno de los dos había comprendido del todo. Me detuve al borde del arroyo. El agua corría serena, como si el mundo allá afuera no se hubiera enterado de lo ocurrido. Me arrodillé y mojé mis manos. El frío me atravesó hasta los huesos, pero no me retiré. Seguí allí, esperando que el agua se llevara lo que las palabras no podían. La tarde avanzó sin avisar, y con ella regresó ese silencio que no era el de antes. No era paz, era otra cosa, una especie de eco de lo que no se dijo. Volví a casa cuando el cielo ya empezaba a tornarse violeta. Elías aún no aparecía. La mesa seguía con los platos que no quise usar. Me preparé un té y me senté en el umbral de la puerta, mirando el huerto en sombras. El vapor subía desde la taza, pero mis pensamientos no lograban disiparse. ¿Qué había sido todo eso? ¿Un error? ¿Una grieta? ¿Un instante fuera de lugar? Intenté buscar palabras para nombrarlo, pero todas me parecían ajenas. Lo que ocurrió, fuese lo que fuese, se había deslizado por una rendija donde el lenguaje no llega. Yo seguía siendo madre. Y sin embargo, algo en mí se quebraba cada vez que lo repetía, como si esa certeza ya no bastara para contener todo lo que sentía. Esa noche, no dormí. Me recosté, apagué la luz y cerré los ojos, pero dentro de mí todo seguía despierto. Recordé su mirada, su forma de quedarse quieto, como si esperara algo que ni él entendía del todo. Recordé también mi propia duda, ese punto donde el amor y el desconcierto se rozan sin tocarse del todo. No hubo ruidos. No hubo pasos en el pasillo. Solo el murmullo del viento y el latido sordo de una historia que ya no podía desandarse. Y así, entre pensamientos que giraban sin fin, me quedé inmóvil, sabiendo que al amanecer el mundo seguiría su curso. Pero dentro de mí, nada volvería a ser igual.